¿Quieres aprender a crear, producir y publicar tu propio podcast? Te invito al taller Podcasting 101, el cual se llevará a cabo el sábado 5 de agosto de 2017 en el Centro Cristiano de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, ubicada en Bayamón. Estaré dictando este curso junto a Melvin Rivera Velázquez del podcast Cambio 180, el cual te recomiendo porque es uno de mis favoritos. Aquí trataremos los temas de la importancia de saber por qué estamos comenzando un podcast, cuál es el formato que podríamos escoger, la selección de herramientas de grabación y de hospedaje del podcast, principios para hacer entrevistas y cómo lograr que el podcast crezca en oyentes. Para más información puede comunicarse al 787-799-7878 o visitar la página de internet discípulospr.org/podcast. Espero poder saludarles allí junto a Melvin Rivera Velázquez. Podcasting 101. Aprenda a utilizar la nueva radio en sus esfuerzos de comunicar la fe. Teobytes. En el pasado mes de abril tuve el privilegio de asistir a unas conferencias ofrecidas por el Centro Luterano José David Rodríguez de la Iglesia Luterana en Puerto Rico. La ocasión, un programa de simposio llamado Fiesta Luterana, celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Me gustaría compartir con ustedes una conferencia magistral ofrecida por el Dr. Nelson Rivera, que se titula Para hablar del Espíritu Santo. Le aseguro que será de gran bendición a su vida como lo fue para la mía, así que abra sus oídos y escuche esta conferencia junto a las preguntas que surgieron de parte de la audiencia. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. Como les mencionaba, hoy nos acompaña el Dr. Nelson Rivera en una conferencia titulada Para hablar del Espíritu Santo. El Dr. Rivera es profesor en teología en el Seminario Moravo en Pensilvania. Él es luterano y se ha dedicado a trabajar diferentes temáticas dirigidas a las teologías de liberación y a la teología desde la perspectiva latinoamericana. Puedo decir de el Dr. Rivera que se mueve dentro del campo interdisciplinario, intelectual y eclesiástico. Así que una vez más le invito a escuchar esta conferencia con mucha atención y dejándole también con la nota de que la misma estará sin edición alguna como un documento histórico de la Iglesia Luterana en Puerto Rico. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Es una experiencia muy grata regresar aquí de visita, aunque sea de visita al seminario evangélico. La última vez que estuve aquí fue enseñando un curso de verano y he visto varios de aquellos estudiantes. Eso fue ya hace como 5 años, ¿no? Como pasa el tiempo. Y más grato aún es ver tantas caras familiares conocidas, tantas amistades. Los vi anoche y hoy. Así que un saludo a todos. Es un gran honor. ¿Se oye bien? Sí. Entre los muchos temas que pudimos haber tocado, me pareció bien enfocarnos sobre el tema del Espíritu Santo y en consulta con el hermano y amigo Javier Goitía decidimos para hablar del Espíritu Santo. Claro, también en parte porque yo he estado trabajando el tema y es más fácil hacer uso de lo que ya se tiene a la mano en gran medida, pero es el reto de hablarle a un público diferente, ¿no? Así que
Espero que tengan paciencia conmigo y ya estoy mirando adelante hacia el tiempo de preguntas y comentarios y conversación. Lo he dividido en 6 partes, pero la 6ª parte es la conclusión. Así que yo les voy a ir diciendo las partes para que no se pierdan. La primera parte es retos para hablar del Espíritu Santo. Nosotros confrontamos ciertas dificultades para hablar del Espíritu Santo. Primeramente está el reto de los lenguajes bíblicos. Las Escrituras utilizan palabras e imágenes para hablar del Espíritu tomadas del orden natural y sensaciones comunes. Como es conocido, tanto la palabra hebrea ruach como la griega neuma, la primera es femenino, la segunda es de género neutro, ambas significan básicamente lo mismo: aliento, aire, suspiro. Las Escrituras también hablan del Espíritu Santo en términos relacionales, tales como espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejería y así por el estilo. En ocasiones se usan términos más abstractos para hablar del Espíritu, tales como el poder de Dios o la influencia de Dios y de otras maneras semejantes. Estas son dificultades que confrontamos para poder definir y por lo tanto hablar del Espíritu Santo. Segundo, otra dificultad que enfrentamos es el hecho de que los escritos del Nuevo Testamento no comparten una sola enseñanza sobre el Espíritu, o para usar el lenguaje técnico, no tienen una sola neumatología. No hay consistencia, aun cuando encontramos áreas comunes en la manera de entender las peculiaridades del Espíritu. Las perspectivas en el Nuevo Testamento van desde presentar el lugar del Espíritu en la vida de Jesús, por ejemplo, en los evangelios canónicos, a la mención de experiencias carismáticas y expresiones extáticas, por ejemplo, en las cartas auténticas de San Pablo, hasta el énfasis en la inspiración e interpretación de las Escrituras a través del ministerio público, algo dado por el Espíritu, como se encuentra, por ejemplo, en las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito, las cuales se le denominan el catolicismo emergente. Así que tenemos aquí diferentes maneras de presentar el rol, el lugar que el Espíritu juega desde la vida de Jesús hasta la vida de las iglesias. Otra vez, dificultades que confrontamos para definir y entender el Espíritu. Tercero, tenemos el hecho de que durante la era patrística, la era de los así llamados padres de la iglesia, póngale los primeros 3-4 siglos, por lo menos para este punto. Durante la era patrística hubo un desarrollo lento de esta doctrina sobre el Espíritu. En los siglos conducentes al concilio de Nicea, y ustedes recuerdan que fue el año 325 de la era cristiana, durante esos siglos antes de Nicea no hubo ningún tratado sistemático dedicado exclusivamente al Espíritu Santo. Son casi 300 años. Por lo tanto, en el credo niceno original solamente encontramos esta mención.
y en el Espíritu Santo. En otras palabras, yo creo en el Espíritu Santo, seguido de la confesión sobre Jesús. Eso es todo. No dice nada más. Yo creo en el Espíritu Santo. Sin embargo, después de Nicea, después del año 325, aunque no inmediatamente, se tomó su tiempo, la conversación se torna de la Trinidad en general hacia la naturaleza y funciones propias del Espíritu Santo. Se publicaron varios tratados, claro, es un periodo de los próximos 30 a 40 años. Se publicaron varios tratados, los más famosos de estos son por Basilio de Cesarea y Gregorio Nacianceno o Gregorio el teólogo, como se le conocía. Ambos insistiendo, esto les puede sorprender, insistiendo en la divinidad del Espíritu. O sea que estaba en disputa cómo entender esa divinidad del Espíritu, si acaso. Por ello, la versión revisada del credo niceno por el concilio de Constantinopla, que fue en el 381, declara lo siguiente: yo creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, quien junto al Padre y al Hijo es glorificado y que habló por medio de los profetas. Parece poco todavía, pero este es el resultado, esa fraseología es el resultado de los próximos 30, 40 años de discusión para llegar a este acuerdo. Por eso el credo niceno que nosotros tenemos, más correctamente llamado niceno-constantinopolitano, pero ¿quién quiere decir así todo el tiempo? Credo niceno, ya está. De todas maneras, entre las concepciones en discusión encontramos a el Espíritu como la experiencia y expresión comunal de la oración y el culto. En otras palabras, algunos de los teólogos insistían que eso es el Espíritu, la experiencia comunal cuando nos reunimos a orar y a adorar. Algo así como el espíritu del grupo. B, el Espíritu concebido como el enlace de amor entre el Padre y el Hijo. El enlace, aquello que nos une. Es como decir, el sentimiento entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Eso es el Espíritu. Otra vez, eso fue una de las tesis que se expuso. C, el papel práctico del Espíritu arrojando luz en la continua discusión sobre la prioridad de definir la relación entre Padre e Hijo como consecuencia de los debates trinitarios que le precedieron. En otras palabras, que mucha de la atención dada al Espíritu tenía un sentido práctico, realmente era para ayudar a los teólogos y a los obispos y pastores y predicadores y miembros de la iglesia a tratar de entender mejor a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Pero otra vez, paulatinamente le van dedicando más y más esfuerzo y atención y pensamiento al Espíritu particularmente. En adición, y esto es bien interesante, hubo un fallo, por mucho tiempo, siglos, hubo un fallo en poder atribuir al Espíritu su propia identidad, para usar el término técnico, hipostática. ¿Recuerdan los estudiantes de griego y de historia de la iglesia que Jesús tiene dos esencias o dos naturalezas en una sola persona, dos usías en una sola hipóstasis? Pues la pregunta, ¿le podemos aplicar esta, como lo hacemos con Jesús, al Espíritu lo mismo? Una identidad propia, es que la palabra no juega bien, personalidad. Esto es el Espíritu una subsistencia individualizada. Podemos hablar de su unicidad, lo que es único al Espíritu, tiene algo único, tal y como se le había atribuido al Hijo desde temprano. El Espíritu fue considerado por mucho tiempo como un tipo de tercera deidad.
subordinada al Hijo. Otra razón para este proceso tan paulatino fue el pensar sobre el Espíritu como de una efluencia, algo que emana de Dios, sin forma concreta, regresando siempre a Dios el Padre, algo básicamente etéreo en carácter, lo cual llevó a una cierta aprensión teológica sobre la doctrina del Espíritu. Porque ¿qué significa decir que el Espíritu es meramente una efluencia, algo que emana? Suena como a gas, básicamente. Así que dificultades, nuevamente. Estas propuestas y visiones hicieron difícil atribuirle completa o cabal individualidad o personalidad. Otra de las palabras personalidad no lo hace muy bien, pero no tenemos otra por el momento. Decir que el Espíritu tenía subsistencia propia, particular. Algunas dificultades, como si pensaran que eso fuera poco, algunas dificultades adicionales para hablar del Espíritu provienen de las circunstancias históricas que rodearon la controversia, y los estudiantes se recordarán de esto y los pastores, la controversia alrededor de la cláusula filioque, la palabra latina, y el Hijo, entre las iglesias orientales ortodoxas y las iglesias occidentales católicas. Se pelearon por esta interpretación. Resulta que, como ustedes sabrán, esta cláusula, esta frase, y del Hijo, fue añadida a la versión del credo niceno-constantinopolitano en el occidente, entre las iglesias católicas. Interesante es que el primero que sabemos que escribió un tratado para defender la inclusión fue un teólogo español en el siglo VI. Se tardó otros más para, como dice, coger piso, pero sucedió en el occidente, donde se dice que el Espíritu Santo ahora procede no solo del Padre, como en el credo niceno original, sino que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Y eso causó una disputa que ha dividido hasta el día de hoy las iglesias ortodoxas orientales y las iglesias católicas occidentales, de los cuales nosotros somos herederos, los luteranos del occidente. Este entendimiento, añadir que el Espíritu procede no solo del Padre, sino y del Hijo también, este entendimiento parece subordinar al Espíritu tanto al Hijo como al Padre. Así que a los ortodoxos hasta el día de hoy no les gusta. Ha habido una serie de intentos a través del Concilio Mundial de Iglesia de resolver la disputa. Y uno de los teólogos alemanes, Jürgen Moltmann, ofreció que en vez de decir que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, digamos, el Espíritu procede del Padre del Hijo. Del Padre del Hijo. Otra persona, otro teólogo, y no me recuerdo el nombre, sugirió, no, vamos a decir que el Espíritu procede del Padre con el Hijo. Todavía está sobre la mesa, supongo. Un pasaje clave para reflexionar sobre la actividad del Espíritu lo provee Romanos capítulo 8, versículos 14 al 27. En especial los versículos 15 y 16 y 22 y 23. Voy a leer para ustedes estos últimos versículos usando la versión popular Dios habla hoy. Versículos 15 y 16. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo, Padre mío, y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Los versículos 22 y 23. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre
como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, ya que tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente, esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. El estar en el Espíritu y estar en Cristo son básicamente sinónimos para San Pablo. Los cristianos son personas guiadas por el Espíritu de Dios. Aquellos que son del Espíritu no son esclavos, sino hijos e hijas de Dios. Pues ellos, a quien el Espíritu guía, entonces ya no están sometidos a la ley, como dice San Pablo también en Gálatas 5:18. La vida bajo la ley, lo cual es vivir bajo temor, esa manera vieja de vivir no puede ya ser posible para aquellos que pertenecen al Espíritu. El Espíritu ha hecho posible nuestra adopción como hijos e hijas de Dios. Y es el mismo Espíritu Santo quien ahora nos hace gemir. Para los grieguistas, ¿no? Gemir, krasein, en griego significa gemir en alta voz, como dando, aunque suene extraño, aullidos. Gimiendo a Dios, llamando a Dios en voz alta, Padre. En los escritos de Pablo, vamos a llamarlo gemido audible, probablemente refleja una instancia de adoración comunal. Por lo tanto, podría revelar una connotación litúrgica, expresiones litúrgicas, y quizás hasta una referencia a una proclamación o predicación inspirada, porque el énfasis es en lo audible, sonoro. Pero también este gemido audible se podría entender en el sentido de un grito extático o manifestación carismática. Todo eso son posibilidades y los comentaristas se dividen entre estas interpretaciones del gemido audible del Espíritu en nosotros. En un mundo hostil, el Espíritu facilita este gemido y reclamo colectivo hacia Dios, lo cual abre a la comunidad a la paz que Dios otorga, como dice Pablo en Romanos 5:1, como ya le ha sido prometida a la asamblea la paz de Dios. Este gemido y reclamo ante Dios se pronuncia además como una protesta ante un mundo inhospitalario, hostil. Este punto en particular busca aclarar que esto no se refiere meramente, este gemido no se refiere meramente a una experiencia interna, sino a un quejido públicamente audible, sonoro, si ustedes quieren. El testimonio del Espíritu en nosotros y desde nosotros es la seguridad de que somos hijos e hijas de Dios. Algo que no es necesariamente obvio de inmediato. La plena manifestación y certidumbre de los hijos e hijas de Dios estará aún por revelarse, pero el regalo del Espíritu es al presente su sello indiscutible, al decir de Pablo.
la vida de los hijos e hijas de Dios es cruciforme. Y por eso sufrimos con Cristo. Romanos 8:17. Como diría Lutero, cruz y sufrimiento se convierten en marcas o señales de la vida cristiana, a través de las cuales se conoce también la verdadera comunidad de fe, que es la iglesia. Primeramente ante nosotros mismos y luego ante el mundo. Al menos por el momento, pues ya vendrá, al decir de Pablo, otro momento, el de la gloria venidera, por la cual no solamente nosotros, sino que la creación toda. Algunas traducciones ponen la humanidad toda, pero yo creo que eso es restringido. En el que la creación toda aguarda por la redención final, por la liberación final. Algunos intérpretes han visto en estas expresiones sobre la creación toda, donde la creación misma, al decirle Pablo, suspira, gime, anhela ardientemente. Pablo usa diferentes verbos aquí. Por ejemplo, Romanos 8:19. Lo han visto como algo así, como un tipo de redención cósmica, la cual es atestada también en otras cartas de Pablo, como en Gálatas 1:15 al 20. La noción de una liberación global o inclusive cósmica ha generado mucho análisis y comentario entre los estudiosos de estos escritos. En última instancia, el sufrimiento de la creación, la cual es sujetada, y aquí las traducciones varían, la creación está sujetada a la vanidad o a la frustración o al fracaso. Romanos 8:20. Esta sujeción y sufrimiento de la creación es una maldición proveniente de la condición y predicamento humano. La creación misma necesita ser liberada de su corriente servidumbre. Y claro, empezando con nosotros mismos, necesitamos ser liberados. Lo que importa ahora es la aparente estrecha relación entre la redención de los hijos e hijas de Dios y la redención de la humanidad y el resto de la creación. Algo así, para decirlo, hay un movimiento que va de la servidumbre a la libertad. Entre sus gemidos y dolores de parto y la espera por la adopción final. Romanos 8:19 al 23. Esta esperanza por la adopción final es prometida ahora, pero aguarda su consumación, para lo cual la creación se convierte en una compañera de oración. Me encanta esa traducción. Una compañera de oración, en un anhelo ardiente. Sin embargo, la creación no está sola, sino que nosotros mismos estamos gimiendo internamente, no solo externamente, también internamente, y sobre lo cual dice que la creación es testiga. Todo este gemir es hecho posible solamente, ya sea el gemir ardiente interno o externo, audible. Todo este gemir es hecho posible solamente mediante la actividad del Espíritu Santo en nosotros y por toda la creación. Toda la creación, dice Pablo, gime con dolores de parto. Romanos 8:22. Esto parece ser una referencia a la creación en general y no meramente al mundo humano, ni exclusivo a los cristianos.
el Espíritu está activo en el mundo, en su cabalidad, en su totalidad. Según queda confirmado por el siguiente versículo 8:23, el Espíritu hace gemir no solo a los cristianos, sino a la humanidad toda y a toda la creación. Lo hace gemir, protestar, anhelar, esperar, aunque no siempre sabemos qué es lo que estamos anhelando o necesariamente esperando. Mientras tanto, nuestro sufrimiento del presente demuestra nuestra debilidad, así como produce además nuestra resistencia ante el mundo. El Espíritu entonces está a la mano para ayudar, como dice Pablo, en nuestras debilidades. 8:26. Así como la esperanza abraza la obra del Espíritu, el mismo Espíritu nos sostiene en nuestra flaqueza. Nuestro sufrimiento, gemido y espera nombran la esperanza. Y aun cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu está ahí presente, no tan solo para ayudar, sino para hacerlo por nosotros. Es como decir que el Espíritu tiene que tomar la responsabilidad y tarea de orar y suplicar en nuestro lugar cuando nos tocaría a nosotros hacerlo. Toma el asunto en sus propias manos, por así decirlo. Por lo tanto, al decirle Pablo, el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Romanos 8:26. ¿Cómo exactamente es que lo hace? No sabemos. Ello pertenece a lo que se puede percibir y permanece oculto. Sin embargo, sabemos que somos consolados de esta manera, a través del gemir interno, externo, el nuestro, el del Espíritu. Lo que importa es saber que la intercesión del Espíritu le habla a Dios en nuestro lugar y según la voluntad de Dios que bien conoce. Romanos 8:27. La próxima parte es Lutero sobre el Espíritu Santo. Voy a decir algunas cosas que Lutero, en general, como un tipo de resumen de dónde estaba Lutero con relación al Espíritu Santo, para entonces ver lo que cómo Lutero interpreta Romanos 8. En general, Lutero tuvo un acercamiento tradicional a la doctrina del Espíritu Santo, consistente con los dogmas trinitario y cristológico, pero con algunos énfasis propios, como ustedes han de esperar de Lutero, siempre buscándole la vuelta a las cosas. La visión de Lutero es marcadamente cristocéntrica por momentos, como se puede corroborar en la controversia con otros reformadores sobre la Cena del Señor. Tal y como Lutero hizo con otros temas en teología, él situó su discurso sobre el Espíritu entre la distinción básica que él hace entre el Dios oculto y el Dios revelado. No sé cuán familiarizados están ustedes con esta distinción básica que Lutero hace sobre Dios. Siempre el Dios oculto y el Dios revelado. De esta manera, él presenta su entendimiento del Espíritu en dos formas, ya sea hablando del Espíritu por su naturaleza o por sus efectos. En el primer caso, hablando del Espíritu por su naturaleza o en su naturaleza, es muy poco lo que podemos decir. Pertenece al Dios oculto. En el segundo caso, hablar del Espíritu por sus efectos. Lo que sabemos del Espíritu es lo que Jesús ha prometido y agenciado
para nosotros bajo su inspiración. En cualquiera de los casos se entiende que la labor primordial del Espíritu, al menos en la visión de Lutero, es dirigirnos hacia Cristo. Es Cristo quien importa después de todo. Lutero van a ver que habla de que el Espíritu tiene una servidumbre hacia testificar de Jesús y servir toda la causa de Jesús. Lutero no niega la obra interna del Espíritu Santo en la gente, pero ata esta obra del Espíritu a los llamados medios externos de gracia. Ustedes los conocen bien, la lista que hace Lutero de los medios externos de gracia. La palabra proclamada audiblemente en público, el bautismo, la comunión, la Santa Comunión, la declaración de perdón o absolución, y el más interesante para mí siempre es la conversación y consolación mutua y edificante entre los creyentes. Lutero estaba convencido de la necesidad de la acción interna del Espíritu para hacernos entender la palabra divina. El Espíritu hace efectiva la palabra en nosotros a través de la ley y el evangelio que son proclamados. Como dice Lutero acerca de Dios, el Espíritu tiene, al igual que Dios, el Espíritu tiene una obra ajena y una obra propia que llevar a cabo. ¿Se acuerdan las dos manos de Dios? La obra ajena y la obra propia. La obra ajena, en este caso la obra ajena del Espíritu, es dar el mandamiento y declarar juicio. La obra propia es perdonar y salvar. Sin embargo, aparte de la palabra y los sacramentos, la búsqueda del Espíritu por nuestra propia cuenta nos conduce al Dios oculto. ¿Ven la distinción? Lo que Dios revela de sí mismo a través de la palabra y los sacramentos es una cosa. Lo que nosotros buscamos por nuestra propia cuenta entender del Espíritu, aparte de la palabra y los sacramentos, pertenece a lo oculto de Dios. En otras palabras, no llegamos a ningún sitio por nuestra propia cuenta. El Espíritu es Dios, o más bien, esta es la distinción que Lutero hace, el Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios activa en los medios de gracia. Yo sé que puede sonar extraño para algunos de ustedes, pero no es Dios directamente lo que obtenemos o recibimos. Es la palabra. Dios se encarna en la palabra, en los medios de gracia, para hacerse accesible a nosotros. Y eso, el Lutero dice, ese es el Espíritu. Palabra y sacramento, medios de gracia. Gente hablando, gente orando por otra gente, gente consolando a otra gente, comunión, bautismo, algo bien sensible, material, ¿no? Estos elementos materiales, en estos elementos materiales, debo decir, lo espiritual y temporal se unen. Es el énfasis de Lutero. Otra vez, déjame decirlo otra vez. En estos elementos materiales, gente predicando y hablando y orando por otro, el pan y el vino de la comunión, el agua del bautismo, escuchar que los pecados son perdonados. Estos elementos sensoriales, materiales, lo físico, lo temporal, aquí lo espiritual y lo temporal se unen. La verdadera divinidad y la verdadera humanidad quedan unidas a través de la palabra y los sacramentos. Esta es precisamente la obra del Espíritu Santo, según Lutero. Traer cielo y tierra juntos. Decirlo otra vez.
que se grabe. Esta es la aportación de Lutero. La obra del Espíritu Santo es asegurarse que el cielo y la tierra se unan en la experiencia de fe, a través del acceso a la palabra proclamada, enseñada, dada, otorgada, y la participación sacramental, que incluye otra vez la mutua conversación y consolación entre la gente. En una instancia específica, Lutero se refiere al Espíritu Santo como de un lugar de descanso para Dios, el Padre y el Hijo. Como si dijera que el Espíritu trabaja aun cuando los otros dos descansan. El pasaje clave se encuentra en un sermón de Navidad que Lutero predicó en la capilla de la universidad en 1514. Una partecita nada más, y dice, él está hablando de la asamblea mayormente de estudiantes, pero también de alguna gente del pueblo, profesores, como ustedes. Por lo tanto, así es con Dios. Mientras Dios siempre se está moviendo y reposando, me perdona el lector por las muchas palabras indignas para expresar tal asunto. Y sigue, con su movimiento Dios mueve al Hijo y en reposo envía adelante al Espíritu Santo. Porque la meta es el Espíritu Santo como emanación de Dios. Si bien siempre su movimiento, el movimiento del Espíritu, fluye del Padre y del Hijo, así como siempre proviene de estos dos en su reposo. En el Espíritu, el poder de movilidad y el movimiento alcanzan su finalidad. Pero ese movimiento de lo eterno está allí de la misma manera que el reposo eterno. Pasaje un poquito difícil, pero básicamente es, mira, Dios, para Lutero, Dios siempre se está moviendo, siempre está haciendo algo, porque si no se mueve y no hace algo, nunca sabríamos que Dios existe, punto. Pero la cosa con Dios es que en su movimiento, en su hablar, en su acción, está su propio reposo. El Hijo proviene de su movimiento, el Espíritu de su reposo. Y aun si cuando los dos reposan, porque lo que se dice del Padre se puede decir del Hijo, ¿recuerdan aquella expresión los estudiantes, comunicato idiomatum? Lo que se dice de uno se puede decir de otro en términos de atributos. Aun cuando los dos descansan, el Espíritu sigue haciendo la obra que tiene que hacer. Es como decir que el Espíritu es el que está 24/7. Claro está, y esto es interesante, en este texto estamos lidiando con lenguaje metafórico. Lutero mismo se da cuenta y por eso dice en una parte, durante la predicación, me perdona el lector, en este caso sería el oyente, por las muchas palabras indignas para expresar tal asunto. Pero sigue adelante, ¿no? Lutero mismo se excusa con su oyente, como vemos. Basta indicar que entre los efectos del Espíritu se encuentra primariamente el que Cristo sea creído, recibido, conocido y proclamado. Y ahí es que está la explicación. Por el Espíritu no puede parar, para ponerlo así en nuestros términos. Me perdonan ustedes a mí por el lenguaje indigno. El Espíritu es 24/7. Porque el Espíritu es el único que hace posible que Cristo sea creído, recibido, conocido y proclamado. No puede detenerse. Lutero estaba consciente del rol del Espíritu como creador. También en las tareas de transformación y consolación de los seres humanos, quienes estarían perdidos en sus pecados sin el auxilio del Espíritu. El Espíritu mediatiza la actividad de Dios y sus relaciones con el mundo, con toda la creación.
con toda la humanidad. El Espíritu está presente en la creación, en las acciones humanas, así como en las prácticas sacramentales de la iglesia. Lutero entendió que la meta principal de la obra del Espíritu sería la de hacer a Cristo presente en la palabra proclamada mientras crea la fe en los oyentes. Otra vez repito, el Espíritu es el que crea la fe en los oyentes. Al decir de una teóloga luterana, Martha Storrs, el Espíritu Santo es la presencia continua de Dios en la vida de los creyentes. La obra del Espíritu, en breve, es presentar a Dios. El Espíritu es la presencia de Dios. Lutero resumió todo su pensamiento sobre la obra del Espíritu en Romanos 8:26, que leímos anteriormente. El Espíritu es la presencia activa de Dios entre la gente. En la vida cristiana, el Espíritu está íntimamente relacionado a la práctica de la oración, ya que de acuerdo a Lutero en el Catecismo Mayor, la vida del cristiano se vive por la oración sola. Es uno de esos términos de Lutero que se parece que se escapa a mucha gente. Todo el mundo habla de Cristo solo, la Escritura sola, la gracia sola, la fe sola, pero Lutero también incluyó la oración sola. En el Catecismo Menor, Lutero insiste que el Espíritu llama por medio de la predicación del Evangelio y otorga dones en aquellos que escuchan la palabra. Así, en su comentario, el comentario de Lutero al tercer artículo del Credo Apostólico, que ustedes conocen, estoy seguro muy bien, él nos dice: creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas, soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor, o venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones y me ha santificado y conservado en la verdadera fe. Del mismo modo como Él llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra y la conserva unida a Jesucristo en la verdadera y única fe. Cierra la cita. Al hablar de la relación del Espíritu con la palabra, el riesgo es el tratarlos separadamente. Cuando distinguimos entre ambos, entre Espíritu y palabra, lo hacemos por causa de tener definiciones conceptuales. Pero de hecho, Espíritu y palabra necesitan ser pensados juntamente a lo más posible, para que podamos dilucidar más cabalmente algo de su unidad esencial. Palabra y Espíritu trabajan conjuntamente porque ambos llevan a cabo la obra de Cristo. El Espíritu hace a Cristo verdaderamente presente entre nosotros, proclamado y reconocido, Cristo proclamado y reconocido como el Señor viviente de la comunidad de creyentes. Es precisamente porque Cristo es el Señor viviente, ese es el lenguaje de Pablo, que el Espíritu nos ha sido dado a nosotros, otorgado permanentemente. La función del Espíritu es testificar sobre Cristo y lo hace humildemente, dice Lutero, porque toma forma de siervo. La servidumbre del Espíritu, hacer siempre la obra de la palabra sobre Cristo, la obra de Cristo mismo. La próxima parte, esta es la penúltima antes de la conclusión, la interpretación de Lutero sobre Romanos 8. En particular me interesa el gemido del Espíritu. Como sucede a menudo con el pensamiento teológico de Lutero, sus ideas están íntimamente relacionadas a su concepción de la fe, por un lado, y a su crítica de nuestra tendencia a depender de buenas obras.
tengamos en cuenta que los comentarios de Lutero sobre este tema del gemido o el grito del Espíritu se dan mayormente sobre el texto paralelo de Gálatas 4:6. Interesante, porque cuando él está en Romanos 8, en una parte dice, ya yo he hablado de eso en mis lecciones sobre Gálatas, y como que acorta. Así que uno tiene que ir a Gálatas 4:6 para encontrar entonces el comentario más extenso sobre el gemido y el grito. Ese versículo, el de Gálatas 4:6, dice, y uso aquí la Nueva Biblia Española, y la prueba de que ustedes son hijos e hijas es que Dios envía a su interior el espíritu de su Hijo que grita, Abba, Padre. Para Lutero, este gemido no es solamente un asunto de la voz, sino también del corazón. Como parece ser evidente en el pasaje de Gálatas, el énfasis no está en señales o movimientos externos. El gemido del Espíritu no se lleva a cabo por acciones nuestras, ya sea un sonido estringente o el mero movimiento de los labios. Estas son palabras de Lutero. Según Lutero, si pensamos en que se trata de nuestro movimiento, de nosotros haciendo algo para que el Espíritu se manifieste, según Lutero, esto sería recaer y depender nuevamente en nuestras propias obras. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En otras palabras, para él nuestra debilidad es la incapacidad de poder hacer. El Espíritu no nos ayuda, dice Lutero, en nuestra fortaleza. ¿Ven el punto? El Espíritu nos ayuda, nos socorre en nuestra debilidad, en la flaqueza, no en la fortaleza. Las palabras, para no depender de nuestras propias obras, por buenas o nobles que sean, o bien intencionadas que sean. Al decir de Lutero, esta vez en sus conferencias, son, a decirlo así, notas de clases sobre Gálatas en 1535, dice, el Espíritu emite lo que nos parece a nosotros ser un cierto sollozo y suspiro del corazón. Pero desde la perspectiva de Dios, este sollozo y suspiro del corazón es un gemido sonoro. Desde la perspectiva de Dios. En nuestra debilidad solamente podemos clamar a y confiar en Jesucristo. El Espíritu no intercede por nosotros con plegarias extensas o oraciones largas. No. Este gemido del Espíritu es, en palabras de Lutero, ciertamente una breve palabra, pero una que lo incluye todo. No de los labios, sino de los sentimientos estamos hablando aquí. Cierra la cita. Aún más, nos dice otra cita, el cristiano debe creer con certidumbre de que él mismo o ella misma se encuentra en un estado de gracia divina y que él o ella tiene el gemido del Espíritu Santo en su corazón. Y especialmente cuando el cristiano está llevando a cabo su función propia. En otras palabras, la de confesar o sufrir por confesar. Cierra la cita. Básicamente está diciendo, ¿cómo sabemos que es el Espíritu de verdad? Cuando
estamos haciendo nuestra función para Lutero más propia, la de confesar a Cristo o la de sufrir por confesar a Cristo. Lo opuesto de confesar la fe sería el declarar la incertidumbre sobre la gracia de Dios, lo cual Lutero ve como posiblemente la peor ofensa contra Dios y su Cristo. Básicamente una manera de pisotear la promesa divina. Fe es fe, certidumbre en la promesa. Lo que Dios promete, Dios cumple, porque Dios no miente. Y solamente la fe como confianza en las promesas honra a Dios. En medio de experimentar nuestras debilidades en el sufrimiento y en la prueba, en el gemido y suspiro, el Espíritu está en nosotros y hace un llamado a Dios por nosotros. Un llamado a Dios como Abba, no como juez o atormentador. Es un grito, es un sollozo, es un gemido de confianza familiar, íntimo. Un mero clamor externo, lo cual Lutero ve como obra nuestra, hace de Dios un Dios cruel y nos lleva a depender en nuestras propias obras y deseos. Esto último sería una manifestación de nuestro propio sentimiento y no el suspiro profundo y el sentimiento del Espíritu de Dios en nosotros. A través de los comentarios de Lutero al pasaje de Gálatas 4 y de Romanos 8. Finalmente, y volviendo brevemente al pasaje de Romanos 8, Lutero establece que el Espíritu de Dios en nosotros arroja hacia afuera todo temor. El temor nos aleja de Dios. Temor es también una forma de desconfianza. Mientras que, como dice Lutero, la fe expande el corazón, las emociones y entonces también la voz. No tenemos por qué temer a Dios, ni cosa alguna que Dios quiera de nosotros. No hay que temerle a nada, realmente. Sin embargo, dice Lutero, esto no puede suceder a menos que tengamos el Espíritu, para que ese mismo Espíritu, a través de ese mismo Espíritu, amemos las cosas que Dios ama. Eso incluye, claro está, amar a otros, amar la humanidad, amar las luchas, caminar con otros. Sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, no somos capaces de amar a Dios, pues nuestra tendencia natural sería la de resentir a Dios. De cualquier manera, el Espíritu Santo no es la meta, ni una consecuencia o resultado de la acción humana, ni siquiera de nuestros deseos. El Espíritu es siempre el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, haciendo su labor en nosotros, por nosotros, a través de nosotros. Conclusión. Consolación del Evangelio, consolación del Espíritu. Para Lutero, la verdadera consolación del individuo está en la justicia o rectitud de Cristo, siendo que esta justicia ajena, como él le llama, la justicia de Cristo en nosotros y para nosotros es justicia ajena, siendo que esta justicia ajena no nos es imputada ahora por la fe. El perdón de los pecados es la obra y declaración del Espíritu. La enseñanza sobre la justificación por la fe está, como dice Lutero, repleta de consolación.
¿Por qué los luteranos insisten tanto en seguir enseñando y hablando de justificación por la fe? Porque está repleta de consolación en medio de todas las luchas y tribulaciones, dudas, conflictos, etc. Repleta de consolación, como Lutero declara en su comentario a Gálatas 3:13. Dice: esta es nuestra mayor consolación, el revestir y envolver a Cristo de esta manera en mis pecados. Esto es una imagen, pero una imagen muy interesante. Otra vez repito, dice: esta es nuestra mayor consolación, el revestir, el que nosotros revistamos y envolvamos a Cristo de esta manera en mis pecados, en tus pecados y los pecados de todo el mundo. Y de esta manera contemplar a Cristo llevando todos nuestros pecados. Estas son imágenes para poder dar el mensaje. Imagínense nosotros arropando a Cristo, capas y capas de nuestros pecados, tus pecados, los pecados de todo el mundo, no solo cristianos, todo el mundo. Y verlo cargando con eso. Pero dice, esa es la consolación nuestra. Porque ya no es nosotros los que tenemos que cargar o pagar por estos pecados, por estas transgresiones, etc. Esta consolación yace al centro de la fe y el Evangelio. Iluminar la obra de Cristo por nosotros es a su vez fortalecer y consolar las conciencias atribuladas. Creer en Jesucristo es encontrar nuestra verdadera consolación y descansar en Él. ¿Ves? Somos invitados al descanso, como aprendemos de Lutero mismo, porque el Espíritu sigue trabajando por nosotros. En la vida cristiana, la memoria del bautismo también está al servicio de nuestra consolación. La reafirmación del bautismo, o traer el bautismo a la mente. En otras palabras, sus efectos. El tipo de alivio y seguridad que el Evangelio le provee al alma. El Espíritu Santo nos ha sido obsequiado para servirnos de ayuda, para guiarnos en la vida diaria. Pero recuerden otra vez, Lutero decía, el Espíritu está ahí para ayudarnos en nuestras debilidades, no en nuestras fortalezas. La promesa de Dios es que el Espíritu estará siempre presente y disponible para nosotros, creando la realidad de la presencia activa de Dios en nuestra experiencia del vivir. Por medio del Espíritu somos movidos desde experiencias de desespero y muerte a la seguridad de la redención y la nueva vida. En otras palabras, de lo viejo a lo nuevo, de muerte a resurrección. En otras palabras, el Espíritu nos mueve de pérdida a ganancia, de ley a evangelio, de la aflicción a la consolación, del gemido al descanso, en breve, de la muerte a la vida. Y esa es la dinámica de la vida cristiana hecha posible por el Espíritu Santo en nosotros, por nosotros, alrededor de nosotros, cerca de nosotros, de cualquier manera que usted lo quiera decir. Muchas gracias. El jefe. Pregúntale al jefe. Bueno, ¿me quieren? Sí, para. Pues yo me... Gracias al doctor Rivera que nos ha traído esta plática tan provocativa que nos abre a pensar a un mundo de ideas y a un mundo de seguir construyendo nuestra fe.
Vamos a abrirlo a preguntas y para tener un orden, por favor, identifique su nombre. Yo voy anotando, entonces vamos, porque estoy seguro que esto nos ha abierto el apetito. José, por favor. ¿La pregunta, José? ¿No ibas a tomar una lista? Yo estoy tomando ahorita, pero también... tú te ofreciste a... Tú te Estaba ofreciste... pensando que había una serie de preguntas y por supuesto. Ok. Esperamos o damos una pregunta. Bueno, yo no quiero abrir ahora preguntas, pero la persona que quiera preguntar, alza su mano, se identifica y yo voy anotando los nombres para dar secuencia justa y la participación de todos. ¿Ok? ¿Perdón? Heriberto. Ok, Heriberto. ¿La pregunta? Bueno, tomando los nombres. Yo estoy tomando los nombres, sí. Ok. Bueno, voy a hacer la pregunta. Primero, quiero agradecer el hecho de que una de las cosas que me pareció muy valiosa es poner un contexto histórico para entender la naturaleza y el papel del Espíritu Santo en un contexto. Yo creo que parte del problema que nosotros tenemos, y voy a ser bien autocrítico, la teología tradicional es trabajar con ideas fuera de contexto. Y yo agradezco a Nelson que hizo ese esfuerzo. Ahora, la pregunta que yo tengo es que el 1517 que nosotros celebramos... No se escuche. No sé. Wow. ¿Tengo usted? ¿Llega? Sí, llega. Llega. Quita. Sí. Bueno, una de las cosas que celebramos, como estaba diciendo el obispo Felipe Lozada en su sermón ayer, era que los 500 años de la Reforma que celebramos ahora tienen que ver directamente con el evento de las 95 tesis, que fueron en 1517. Hay otros eventos de la Reforma que se pueden celebrar y se celebrarán, pero el evento de las 95 tesis a mí me parece que es un evento muy importante porque habla de lo que tú señalabas del Espíritu Santo, que era de unir esas dos dimensiones de la realidad material y la realidad espiritual. Pero las 95 tesis de Lutero hablan del problema concreto de la indulgencia. Un problema social, teológico, político, económico, que tiene que ver también con la obra del Espíritu Santo. Porque si no tuviera que ver con la obra del Espíritu Santo, no podría responder precisamente a lo que tú estabas diciendo. Pero el problema que yo veo aquí es que muchas veces las contribuciones de Lutero se personalizan e individualizan de tal manera que perdemos precisamente esa dimensión social, política, económica, que precisamente el Espíritu Santo trata de unir y no individualizar ni personalizar. Y yo creo que tú lo mencionaste muy claramente cuando hablas de esa obra de consolación entre los creyentes. Pero me parece que en este sentido, cuando Lutero depende de Pablo,
Pablo era muy específico en sus metáforas, porque en sus metáforas a lo que él se refería era al Imperio Romano. Y nosotros no podemos personalizar, o sea, individualizar la contribución de Pablo, porque Pablo fue preso. Y eso le dio precisamente lo que tú hablas de ese gemido del Espíritu Santo, se da en un contexto muy concreto. Y la pregunta que yo me hago es si esta expresión de Lutero del Espíritu Santo, debido a sus muchas decisiones que se hicieron, muchas veces caen en la personalización e individualización de su entendimiento del Espíritu Santo, y no como en las indulgencias, a trabajar con su contexto social, económico y político que le llevó a que lo expulsaran de la iglesia, le dieran una bula papal en contra. Y la pregunta entonces es, ¿cómo es que nosotros en nuestros días recobramos esa expresión del Espíritu Santo, tomando en consideración nuestro contexto social, que no es el contexto de la cristiandad de la época medieval, sino es el contexto de que la iglesia ya no tiene el mismo ni poder social ni poder de persuasión, y donde varias espiritualidades compiten con el entendimiento del Espíritu Santo dentro de nuestra enseñanza cristiana. Eso es una sola pregunta. Estamos hasta el domingo, hermano. Bueno. Se me olvidaron las primeras dos, pero creo que recuerdo la última. No, por un lado, una de las dificultades de estudiar Lutero es, Lutero como que no planificaba, excepto por sus clases en la universidad, planificaba con cierta antelación lo que iba a enseñar. Fuera de eso, en gran mayoría los tratados de Lutero, sus escritos, no fueron planificados, el año que viene quiero publicar sobre el Espíritu Santo, sino que siempre estaba respondiendo a la controversia del momento, ya fuera una práctica, algo que viera él en la iglesia o en la universidad o en el pueblo, sobre lo cual él quería responder. O una pregunta que alguien le hacía, como su barbero, ¿cómo devorar? ¡Pum! Escribió un tratado y se lo dedicó al barbero. O alguien le decía, mira, fulano de tal escribió algo mal de ti. ¿Cómo? ¿Dónde está? Espérate, ¡pum! Escribía algo. O sea, reaccionaba. Entonces, cuando uno está en gran medida reaccionando al momento, tiene una ventaja, que es que antes de que la pregunta o la controversia, como decimos, el dicho desaparezca, ya le está diciendo algo. Pero la desventaja es que suena bien individualizado y suena bien contextual, como lo fue un teólogo contextual, no cabe duda. Pero a veces nos da la sensación de que, pero ¿y qué tiene que ver con nosotros? Si él está contestando a fulanito de tal, que él no le gustó lo que escribió sobre la Biblia y quiso corregirlo a él y a tres más como él. Y esa es la dificultad, ¿no? Cómo extraer, no meramente la dificultad o la controversia del momento, aunque hay que entenderla, sino cuál es el principio, los criterios que él está utilizando. Si está defendiendo una cierta interpretación de la Escritura, pues ¿cómo lo hace? ¿De dónde saca estos principios? Hay otra evidencia de que ella estaba trabajando este pensamiento. Si es sobre el Espíritu Santo, pues ¿dónde está esto? Si es las 95 tesis, pues con lo de los 500 años, se ha estado buscando en las cartas de Lutero y en otros escritos, previo a las 95 tesis, si existe un lenguaje similar. Y a cada rato aparece algo, como en la tesis esta de que Lutero dice, aquellos que dicen paz y no hay paz, y cruz y no hay cruz, aparece en una carta meses anteriormente, inclusive arroja más luz sobre lo que él quiso decir en la tesis. Un montón tiene que ver con este problema de que suena bien individualizado y bien al momento, porque Lutero como que reaccionaba así, ¿no? Así que es una dificultad. Por otro lado, es correcto,
muchas de estas enseñanzas tienen un contexto humano y eclesiástico que no es exclusivo del siglo XVI. Y tú mencionaste las 95 tesis, que Lutero está reaccionando a la misma vez a varias preocupaciones, varios contextos que podríamos llamar de opresión. Lutero entendió que el sistema penitencial romano, del cual las indulgencias era, como muchas veces dice, el tip, ¿no? La cúspide del iceberg, perjudicaban o afectaban mayoritaria y primariamente a los pobres. Tengo 2 monedas para alimentar la familia, pero aquí me están diciendo que si no, con una de ellas para comprar una urgencia, al infierno conmigo y la familia completa. Una para aquí, una para allá. Había un problema con la economía de las indulgencias. No tan solo la economía en el sentido de que el dinero se estaba utilizando para pagar por un lado la deuda de Alberto de Mainz, que se endeudó grandemente para comprar otro electorado, otra posición, otro arzobispado, o para construir la iglesia de San Pedro, sino la manera como estaba afectando a la gente pobre. Lutero se dio cuenta porque Lutero era sacerdote y él practicaba la confesión, y aunque el príncipe elector de Sajonia prohibió que Juan Texel entrara a su territorio a vender indulgencia, porque el príncipe tenía su propia colección de reliquias, podía vender sus propias indulgencias, ¿para qué quiere otro? Pero ahora sí prohibió que Juan Texel viniera. Pero entonces Lutero se encontró en el confesionario con mucha gente que tenían indulgencias compradas. Se fueron a otros territorios a comprarlas. Y eso a Lutero le afectó mucho, ¿no? Y quizás, así que el contexto político, la teología, él no lo dijo así, pero la teología como una forma de ideología en ocasiones. En otras palabras, la teología que se utiliza para oprimir, para manipular, legitimizar en vez de liberar. Pues eso es parte de lo que Lutero tiene en mente con las 95. Tiene a los pobres en mente, o a los comunes, ¿no? Incluía también gente del pueblo. Así que tú lo dijiste muy bien. Ahora, pero yo creo que hay mucho más en Lutero que meramente el ataque del momento o la pregunta del momento. Muchas veces él se queda pensando, y sobre todo se ve en las conferencias de clase, en las notas, donde él sigue pensando sobre estos temas. Y lo interesante de Lutero, que es fascinante, los últimos 10 años de su vida, él estuvo enseñando semestre tras semestre Génesis. 10 años hasta su muerte enseñando Génesis. Y comenta sobre los textos bíblicos de una manera bien impresionante en muchas ocasiones. Pero la cosa es que todas sus conferencias, todo su escrito sobre Génesis, basado obviamente en notas de clase, es una colección de casi todos los temas teológicos que él pudo haber pensado en el momento. Porque él está hablando de, qué sé yo, de Josué o de Jacob, y sigue hablando de Cristo y de San Pedro, y de lo que pasó en la calle los otros días, y cómo, qué sé yo, malos predicadores, y por ahí sigue. O sea que es un compendio de temas teológicos, comentario social, preocupaciones, pero eso es lo fascinante, que uno encuentra junto con la preocupación de esa semana o de ese día o del mes o del año. Junto a eso encuentra toda una manera de interpretar la imagen o la historia bíblica a la cual nosotros le encontramos nuevas aplicaciones. Y todavía estamos descubriendo cosas, como de momento como darse cuenta, adiós, pero mira lo que le está diciendo realmente. No sé si eso siquiera empieza a contestar la pregunta, pero creo que tú pudiste expresar en gran medida la preocupación en sí. Antes de continuar con la segunda pregunta, ¿quién más tiene pregunta para? Okay, ¿cuál es su nombre? Pablo. Así que esa no llega hasta ahí. ¿O quién más? Javier. Ok. Mil gracias. Ok, bueno, vamos a la segunda pregunta. Ha sido muy iluminador y de mucha bendición para el Seminario Evangélico. Su presencia. Más alto. No, le estoy dando las gracias al compañero por la presentación. Y yo tengo varias preguntas que me surgieron. Me parece que la pregunta del contexto histórico
y social del carácter teológico fundamental. Pero yo quiero ir específicamente, mire, en 1521 a Lutero lo metieron en un castillo para que tradujera la Biblia. Estuvo allí 3 años. Y en esos 3 años en Erfurt se quedó mandando Karlstadt. Y Karlstadt es el gran teólogo del Espíritu Santo en la Reforma Protestante. ¿Usted nos podría iluminar sobre el debate entre Lutero y Karlstadt sobre el Espíritu Santo? Pues Lutero dijo que Karlstadt había recibido el Espíritu Santo con todo y plumas, ¿verdad? Bueno, lo segundo que yo quiero preguntarle es lo siguiente. Usted mencionó un tema que a mí parece fundamental para mí. Es la cuestión de la humildad del Espíritu Santo. Y específicamente porque en vida de Lutero hubo 2 crisis enormes para la teología. Uno es que se descubrió que la Biblia estaba incorrecta en cuanto a los 3 hijos de Noé, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. Europa, Asia y África, pues aparecieron los indígenas. Pero la primera de quienes eran hijos de ustedes. Entonces, 2, que se descubrió que la Biblia estaba equivocada en cuanto al movimiento del Sol y la Tierra. La Biblia decía que la Tierra no se movía. Y Copérnico, en vida de Lutero, en la cama de muerte, publicó un libro explicando que lo que se movía era la Tierra. Y a Lutero le llegó este libro y a Calvino. Lutero respondió de una manera y Calvino de otra. Calvino admitió que la Biblia estaba equivocada. Y lo explicó con esa teología de la humildad del Espíritu Santo. La encarnación, Dios se acomodaba, el criterio hermenéutico de la acomodación. Y yo quisiera que usted me hable de ambas cosas, de la crisis cosmológica y del problema contextual del Espíritu Santo con los carismáticos. De la crisis Cosmológica, una crisis enorme en el carácter teológico. Y hay una crisis teológica con el Espíritu Santo con los carismáticos. Sí. Ahora digo yo como Lutero, me perdona el oyente si con mis palabras indignas fallo en contestar todas las preguntas. Wow, la controversia con Karlstadt es una tragedia para empezar, porque Karlstadt posiblemente fue el más fuerte apoyador de Lutero originalmente. Cuando fueron al debate en Leipzig. Y además Karlstadt escribió, Juan Eck escribió 402 tesis para refutar las cosas que Lutero decía. Karlstadt escribió 404, así que le ganó. No, o sea, quiero decirle que Karlstadt realmente, y Karlstadt era como era el decano de la Facultad de Teología. Otra vez, en esos primeros años, desde el 517 hasta el 20, no hay nadie como Karlstadt apoyando a Lutero y defendiéndolo, interpretando, pero después caen, ¿no? Tienen una pelea. En parte, como estabas diciendo, tiene que ver con, en parte, no solamente la interpretación del Espíritu Santo, otra vez, porque Lutero insiste en que Dios mismo decidió, como él explica en muchas ocasiones, sujetar la revelación, su actividad a los medios externos y atar al Espíritu a estos medios. Y Karlstadt ve posibilidades para el Espíritu más allá de los medios externos de gracia. Lo interesante es que Lutero, no es que Lutero no crea que el Espíritu no puede tener otras capacidades y otras acciones más allá de los medios de gracia. Es que para Lutero ya estamos entrando en el terreno del Dios oculto. Ya estamos entrando en el terreno de la especulación de lo que puede o no puede ser, de lo que nos parece o no. Así que aquí hay ¿cómo se dice? Aquí hay una sutileza teológica. Lo que quiero decir. Ahora, parte de la pelea con Karlstadt también tuvo que ver con el paso de las reformas en la liturgia y en el servicio. Karlstadt, más empujado por Melanchthon realmente,
empezaron a hacer cambios rápidos, precisamente cuando Lutero está en el castillo, traduciendo el Nuevo Testamento. Y hay un momento en la primavera del 1521 donde Lutero sale del castillo y por una semana predica todos los días en contra precisamente de lo que había sucedido con las reformas que Melanchthon y Karlstadt habían hecho. Y Lutero está tratando de poner las cosas para atrás. Como dice, necesitamos hacer esto con calma, poquito a poco. Así que eso también trajo enemistad, por lo menos con Karlstadt. Quizá un malentendido con Melanchthon originalmente, pero se arreglaron. La otra pregunta tiene que ver más bien con la Biblia. Lo interesante de Lutero, y otra vez que cuando uno lee de las obras de Lutero, la colección completa, una tercera parte son comentarios y estudios que llamaríamos exegéticos, comentarios a los libros, mayormente de notas de clase, páginas de clase, para decirlo así. Y ahí uno nota y ve que Lutero sí admite de error. Bueno, la palabra que nosotros usamos es error. Más bien, él admite de las inconsistencias del texto. Y lo otro es que él entonces trata muchas veces de ayudar a interpretar o corregir esa inconsistencia, trayendo a colación, hoy en día nosotros nos espantaríamos, pero trayendo a colación lo que dicen otros libros de la Biblia y otros autores, para tratar de corregir y interpretar y ayudar a este otro autor. En ocasiones para nosotros es como, eso no parece que tenga que ver con lo otro. Pero en ocasiones se encuentran, en mi opinión, verdaderas joyas. Dame darte un solo ejemplo. Cuando él está comentando sobre Génesis capítulo 32 y la historia de Jacob antes de cruzar el río para ver a su hermano, y entonces aparece este ser, este individuo, y le quiere impedir el paso, y Jacob quiere que le dé una bendición, y empiezan a pelear, y supuestamente están peleando toda la noche. Y Lutero enseguida dice, ¿quién será ese individuo? Ese individuo tiene que ser Cristo mismo. ¿Y qué es lo que Jacob está preguntando? La bendición. Cumple tu promesa en mí. Dice, eso es lo que Jacob le está pidiendo al ángel o al individuo, que es Cristo. Tú me diste una promesa, ahora la cumples. Y no te voy a dejar ir hasta que no cumplas la promesa. Y Lutero dice, eso es fe. Que otra cosa, nosotros siempre creemos que para Lutero fe es una cosa pasiva. Y Lutero dice, no, eso es verdadera fe. La fe realmente es la insistencia y el reclamo de que Dios cumpla las promesas que hizo. Y no te voy a dejar ir o dejarte quieto. Y entonces de momento Lutero hace algo que para nosotros es como, wow, ¿qué es esto? Pero yo creo que es precioso. De momento Lutero dice, eso es como la mujer sirofenicia que no quiere dejar quieto a Jesús hasta que Jesús cumpla lo que Jesús promete, que es sanar, y ella quiere que le sane la hija. Y Lutero, y Jesús dice, no, eso es para los hijos de Israel. Bueno, mira, olvídate, los perros comen de la mesa de lo que cae. Y Jesús, wow, grande es tu fe. Y de momento es que uno se da cuenta que Lutero está diciendo, y por un momento dice, pero ¿cómo va a traer de allá para interpretar la Génesis? Pero fíjate la belleza. Lutero está diciendo que en el Nuevo Testamento la mujer negra, la sirofenicia, es Jacob. Y entonces, me dice, espérate, es que Lutero, lo que a Lutero le interesa de estudiar las Escrituras, no es tanto la exégesis detallista que nosotros entendemos hoy, que es muy importante. Lo que él está interesado es en la hermenéutica, es la interpretación para la proclamación. Así que él de momento dice, mira, este pasaje es increíble. Y entonces uno dice, wow, ¿cuándo nosotros, quién
Nunca yo había escuchado antes a nadie decir que esa mujer, que no es ni israelita, es Jacob en el Nuevo Testamento, y que la fe no es otra cosa que demandar que la promesa se cumpla, porque ya se hizo la promesa y ahora no te voy a dejar ir, ni te voy a dejar quieto hasta que la cumplas. Así que otra vez es realmente exégesis para proclamar. Y otra cosa que usted decía sobre la escritura es que a él le interesaba sobre todo aquellas escrituras que proclamaban a Cristo o que daban a conocer la palabra, o sea, daban a conocer a Cristo. Así que él está escarbando muchas veces las escrituras para buscar todas aquellas opciones o instancias o pasajes que sirvan a este propósito de aclarar algo sobre quién es Cristo y el Evangelio y la gracia y el perdón, etc. Y sé que tenía más preguntas, pero seguimos luego. Pablo. Para que lo escuchen en Fusia, porque lo estamos transmitiendo. Pero es problemático, porque la CIA entonces Eso de carpeteo digital. buenos días, hermanos, sacó Pablo Quiñones. Profesor, pastor, como laico y en virtud de que estamos dando énfasis a la celebración del 500 aniversario de la Reforma, pero no del nacimiento de la Iglesia. Pues tengo cierta inclinación a buscar contestaciones como laico a su ponencia. Es una ponencia del seminario, que puede implicar que hay una visión cambiante, porque no, pienso que habían dos cosas que a mí me hubiese pensado que estuvieran incluidas en ese análisis del artículo 23, tercero del credo. La santificación, la función de la santificación del Espíritu Santo y la Iglesia como instrumento de esa obra del Espíritu Santo, como cuerpo de Cristo que no es visible, pero que está ahí y que es quien predica y a través del cual los medios de gracia están presentes, y el perdón se otorga, si es que hay ese cambio. Y en segundo lugar, pues usted hablaba cuando mencionaba lo de las indulgencias y los cambios en la liturgia, cómo se surgieron y trataron de hacerlo con cierta rapidez en los principios de la Reforma. Esos cambios litúrgicos que incluyen dejar fuera de la liturgia nuestra la confesión del pecado, como nosotros la confesión pública, como lo entendemos, sustituirla por otras formas de confesión. ¿Cómo usted visualiza esa o puede explicarme esas posiciones como laico?
Pablo, no estoy seguro si en algunos casos se está refiriendo, tiene algo en mente, algún tipo de contexto en particular que yo no conozco, pero, ajá. Sí, tenemos el contexto ahora mismo de Sí. la celebración que estamos Okay. y de lo que está pasando en nuestra isla y los problemas que tenemos, que el pastor Rodríguez trajo originalmente con su pregunta. Voy a empezar primero la predicación, la proclamación. La proclamación no ha cambiado. Los luteranos, Lutero y los confesores entendían la proclamación como una manera de dar a conocer a Cristo. Eso es lo más básico. Así que es Cristo el que importa, el testimonio sobre Jesús, para ponerlo así. Pero los predicadores, los que enseñan, tienen una hermenéutica, la hermenéutica ley y evangelio, donde el predicador, el maestro, pero también en esa consolación mutua entre los creyentes se da ese mismo tipo de palabra. Por un lado está la palabra de la exhortación, la ley, ¿no? Pero la ley es mandamiento, es exhortación. La ley es hasta descripción de la condición humana en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está afectando? ¿Y cuál es nuestro nivel de responsabilidad? Eso es presentar la ley. Y entonces se presenta la alternativa, que es el Evangelio. El Evangelio, pues claro, tiene que ver palabras de consuelo, perdón, pero también liberación, levantar las cargas de los hombros de las personas, palabras de amor y servicio. Así que ley y Evangelio tienen un significado amplio. Pero en última instancia, y siempre es de ley a Evangelio. Siempre se presenta primero la denuncia, la descripción de la condición humana, lo que está pasando, lo que afecta nuestra responsabilidad, para luego llegar entonces a la alternativa, el auxilio, la promesa de Dios, que hay una promesa de Dios en particular sobre esa situación. A mí me gusta decir, y no me lo inventé yo, que una de las responsabilidades mayores del predicador luterano, predicadora, es darle a la gente las promesas de Dios, hacer claras cuáles son las promesas. Si yo les doy mi propia promesa, entonces es otro problema, o sea, porque yo mismo puedo cumplir la que no. Es claro en cuáles son las promesas de Dios a la gente. Y la promesa número 1 siempre es el perdón de los pecados. Pero Dios tiene otras promesas, como la promesa de caminar con la gente, caminar con los menesterosos. Son promesas, porque voy a estar ahí también alrededor de la mesa, y en la mesa, y dado en los elementos que se consumen en la mesa, promesas. Así que nuestra labor es estar seguro que las promesas son claras, que la gente escucha, porque para Lutero es la promesa la que crea la confianza, es la promesa la que crea la fe. No se escucha la promesa, estamos en problemas. Sobre los cambios en liturgia, Lutero hizo unos cambios paulatinos y lo llevó en 1523 a reformar la misa latina, en 1526 entonces la misa en alemán, y así la confesión, cuando uno lee las confesiones luteranas, se habla de la confesión básicamente como de un sacramento. Así que la confesión, ya sea individual, invitar a la gente a utilizar la confesión individual y el orden, o la confesión comunal, ninguna ha desaparecido, porque para Lutero no es tanto realmente la confesión, es la absolución, es la declaración de perdón, que es la definición pura del Evangelio. Yo siempre, en cuanto a la liturgia, esto es un comentario general, lo que importa de la liturgia es, nosotros creemos en una liturgia rica, y con eso yo quiero decir que todos aquellos elementos, gestos, imágenes, colores, palabras, que ayuden de la mejor manera posible a dar el mensaje de la gracia, el mensaje de las promesas, se debe utilizar. Lutero mismo dijo, miren, yo le tengo uso a las velas y a las casullas y a las campanas, pero si faltan, no se puede dejar de confesar a Cristo y de predicar.
pero él le veía uso siempre y cuando se utilicen para aclarar cuál es el mensaje de las promesas de Dios, el Evangelio. Así que toda la liturgia y los ritos y las imágenes y palabras están al servicio del Evangelio mismo, de expresar el Evangelio lo más claramente posible. La mesa tiene unos significados bien propios. Pues, ¿cuál es la mejor manera en que podemos enseñar y esos significados, etcétera? Ok, Javier, por favor. Dos más porque son casi las 12 y ya estaban mañana. Ya faltan 2 mesas. Sí. Me perdonan que tenga a veces que acortar en las respuestas, pero es que bueno. Hola, buenos días. Yo no tengo ni bachillerato. Mi pregunta es simple. Cuando se habla del Espíritu Santo, o mejor dicho, mi pregunta es, ¿se puede decir que el concepto del Espíritu Santo es o tiene un aspecto de angustia existencial? Wow. Al martes llegamos. Bueno, por lo menos hay una respuesta breve. Sí. Ok, next. Lutero fue, esa frase no es un mito, es real. En uno de los escritos de Lutero dice, la experiencia hace al teólogo. Claro, Lutero tenía en mente un tipo de experiencia bien particular, que es la regla de Anfechtung, angustia, experiencia existencial. La cosa es que Lutero se refirió a lo que él sufrió personalmente, esa angustia existencial de la fe. Realmente, él lo describió de diferentes maneras a través del tiempo. Es como que siguió añadiendo metáforas. En ocasiones dijo, eso fue un momento de gran incertidumbre. En otros momentos fue una pelea, un struggle. Anfechtung no significa como una pelea con Dios mismo. En otras ocasiones dijo, eso fue la tentación del diablo. Así que él mismo lo describió de diferentes maneras. Pero si la pudiéramos resumir, yo diría que lo que Lutero experimentó fue, y él lo vio como importante al final, es la experiencia de desesperar de uno mismo. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. No puedo tener fe por mí mismo. No puedo creer en Dios por mí mismo. No puedo entender las cosas de Dios por mí mismo. Necesito ayuda. Si Dios no lo hace por mí, no hay manera que yo llegue. Y si yo creo que llegué por mi propia cuenta, como diría en inglés, I got it. O sea, lo entendí, llegué. Ahora sí que yo entiendo esto bien. Lutero dice, ya lo perdiste en un sentido. En otra palabra, cediste a la tentación del enemigo, porque la tentación del enemigo es llevarnos a pensar que lo hicimos o lo logramos o lo alcanzamos por nosotros mismos. Así que, sí, lo existencial está incluido, para decirlo así. Ven por acá. La última pregunta y tomamos un break de 34 segundos. Buenos días todavía. Soy Lorenzo Tirado, pastor luterano. Yo tuve la oportunidad de coger una clase de ética con el papá de este señor, y José David. Todos los que lo conocimos sabemos que, pero una mente prodigiosa. Y era una clase de ética y se transformó a explicar cómo se daba el fenómeno del Espíritu Santo dentro del luteranismo. Recuerdo que nos dijo, y te lo pregunto a ti también, que él nos dijo que el Deus Revelatur, el Dios que se nos revela, siempre es a través del Espíritu Santo. Sí, pero, y
es de la parte que lo queríamos decir, que para Lutero esa revelación, actividad, comunicación, efecto del Espíritu Santo se da a través de medios encarnados. Lo espiritual, para ser recibido, entendido, haga su efecto, tiene que venir encarnadamente. Tiene que ser una experiencia material, física, sensorial, como usted le quiera llamar. Y claro, para Lutero esa experiencia se da, esa experiencia donde los sentidos están engaged, ¿no? Están involucrados. Se da a través de los medios externos de gracia primariamente, a través de cuando se proclama abierta, públicamente, audiblemente, cuando se participa del pan y el vino, aunque el énfasis de Lutero es en el comer y el beber. Es la misma acción de comer y beber, más los mismos elementos. Cristo es dado y la presencia de Cristo es real gracias al Espíritu Santo actuando por lo físico, por lo material, por lo encarnado, y a través del bautismo y el lavado del bautismo, y pero otra vez, y que es lo que yo creo que es revolucionario de Lutero, que Lutero incluye en esos medios encarnados, esos medios de gracia, esos conductos del Espíritu haciéndose real y haciendo el trabajo realmente. Él incluye gente escuchando a otra gente, ministrando a otra gente, orando por otra gente, caminando por otra gente. Yo creo que lo de nosotros tenemos que empujar a Lutero hoy es en no limitar la conversación y consolación mutua edificante solamente a los creyentes o entre los creyentes. Yo creo que lo que podemos decir hoy, y yo creo que en el mismo espíritu de Lutero de la Reforma, es que esa, para decirlo así, y me perdona el obispo Felipe, cuando Felipe con toda su vestimenta de obispo camina con trabajadores o con pobres o con gente protestando, eso es presencia consoladora, mutua entre la gente, y eso se tiene que ver como una acción encarnada del Espíritu para llevar un mensaje, una esperanza, una consolación, unas opciones, que la gente no está abandonada por Dios como la gente cree en el mundo. No sé si eso hace sentido. Gracias por su participación, estimados amigos. Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página de internet para este podcast, que es www.theobytes.com. www.theobytes.com. También le invito a compartir este episodio con otras personas que usted sabe les será de gran bendición, como lo ha sido para su vida y para la mía. Hasta aquí esta edición de Theobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.